días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en esta mañana, última sábado de junio. Estamos, esta semana nos tocó celebrar por allí del jueves el natalicio de San Juan Bautista. Y el próximo 29 de junio festejaremos a San Pedro y San Pablo apóstoles. Así que como ya le había yo anticipado, este mes de junio, fiesta tras fiesta tras fiesta. Y nosotros aprovechando la oportunidad para ir a los templos, para asistir a misa y confesarnos y recibir la Eucaristía, ese don precioso que Dios nos ha dejado a todos y que gozamos al recibir. Mandamos un saludo cariñoso a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y está ahí pendiente de que este programa salga al aire como Dios manda. Este día, último sábado del mes, nos toca el ejercicio de la Lectio Divina y vamos a hacerlo sobre la lectura de mañana domingo, el Evangelio de mañana domingo. Así que, bueno, pues ya estamos entrando aquí en este programa del día de hoy a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. ¿No es así, Luis? Sí, Jorge, sabes que me parece que hoy vamos a poder disfrutar de un buen desayuno espiritual. El chiste es que esto nos lleva a un encuentro y todo se ve muy interesante, la verdad, está muy lleno de riqueza el Evangelio del día de mañana domingo y pues con eso podemos nosotros ir preparándonos para esa misa y ese encuentro que tendremos mañana, con este pequeño encuentro que tendremos con el Señor el día de hoy. Así que pues entremos en calorcito de una vez. Le voy a pedir a Katy que nos eche la mano con una oración. Katy, adelante, por favor. Ok, bueno, pues buenos días a todos. Vamos a hacer nuestro momento de oración para pues entrar en esta dinámica de recogimiento. Señor Jesús resucitado, envíanos tu Espíritu que nos lleve a la verdad completa acerca de ti y acerca de nosotros mismos, a la verdad completa sobre el sentido de tu vida y de tu muerte, a la verdad completa sobre el sentido de nuestras vidas, sobre el valor de lo que ponemos, de lo que gozamos, de lo que sufrimos, porque queremos amar contigo como tú supiste amar. Gozar contigo cuando nos toque gozar y sufrir contigo cuando nos toque sufrir. Amén. Después de esta hermosa oración, dispongamos nuestros corazones para vivir esta lección divina, este ejercicio tan hermoso en esta semana. Así que dispongámonos para este momento. Buenos días, amigos. Empezamos con el primer paso de la Lectio Divina. ¿Qué dice el texto? Este domingo el Evangelio es de Marcos 5, versículos del 21 al 43. Y vamos a leer el texto. Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se reunió junto a él un gran gentío. Estando a la orilla del lago, llegó un jefe de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies, y le suplicó insistentemente: mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sane y conserve la vida. Se fue con él, le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Había sufrido mucho en manos de médicos, se había gastado su fortuna sin mejorar y al contrario había empeorado. Oyendo hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sano. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado el manto?
Los discípulos le decían: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, asustada y temblando porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Aún estaba hablando cuando llegaron los enviados del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Jesús, escuchando lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie salvo Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar. Entró y les dijo: ¿a qué viene este alboroto y este llanto? La muchacha no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él, echando afuera a todos, tomó al padre, a la madre y a sus compañeros y entró a donde estaba la muchacha. Agarrando a la niña de la mano le dijo: Talita cum, que significa: chiquita, te lo digo a ti, levántate. Al instante la muchacha se levantó y se puso a caminar. Tenía 12 años. Ellos quedaron fuera de sí del asombro. Entonces les encargó encarecidamente que nadie lo supiera. Después dijo que le dieran de comer. Entramos a la clave de lectura, que va a estar un poquito amplia pero está muy interesante. Ambos milagros están entrelazados, ¿sí?, en los tres evangelios sinópticos, pero la superioridad la tiene el relato de Marcos por la vivacidad del relato, la precisión en los detalles, cómo traza a los personajes. Todo eso demuestra el testigo ocular que ha notado con cuidado en su memoria todas las actitudes, la de Jesús, la de los discípulos, la de los dos suplicantes, las de la turba. Tenemos ciertamente en el texto de Marcos la tradición más antigua, más fiel y más viva. A lo largo de las páginas de su evangelio, Marcos va aumentando la información sobre la persona de Jesús. Hace ver cómo el misterio del reino se refleja en el poder que Jesús ejercita a favor de los discípulos y de la gente, y sobre todo a favor de los pobres y marginados. Al mismo tiempo, a medida en que este poder se manifiesta, aumenta en los discípulos la incapacidad de entender, y queda siempre más claro que tienen que cambiar las ideas que tienen sobre el Mesías, cosa que a lo mejor nosotros también debemos de hacer. De otro modo, la incomprensión crecerá y corren el peligro de alejarse de Jesús. El contexto del pasaje es este. Para iniciar, recordemos que en esa época en la que Marcos escribe su evangelio, existía una gran tensión en las comunidades cristianas entre los judíos convertidos y paganos convertidos. Algunos judíos, sobre todo aquellos que habían pertenecido al grupo de los fariseos, continuaban fieles a la observancia de las normas de la pureza de su cultura milenaria, y por esto tenían dificultad de vivir con los paganos convertidos, porque pensaban que estos vivían en la impureza. Y por esto la narración de los dos milagros de Jesús a favor de dos mujeres eran de gran ayuda para superar los viejos tabúes. Como el caso de este pasaje, porque cualquier persona que tocara la sangre o un cadáver era considerado impuro. Sangre y muerte eran factores de exclusión. Por esto, las dos mujeres estaban marginadas, excluidas de la participación de la comunidad. Marcos describe los dos milagros con imágenes muy vivas y el texto es largo.
Durante su lectura, considera tú que estás en medio de la gente acompañando a Jesús. Imagínatelo. ¿Sí? Que vas caminando con Jesús a la casa de Jairo. Y mientras caminas en silencio, trata de poner atención a los comportamientos tan diversos de todas las personas que aparecen en la descripción de los 2 milagros. Jairo, el padre de la niña, la gente, la mujer que sufre a causa de la hemorragia, los discípulos, la niña. ¿Sí? Pregúntate cómo te hubieras tú comportado si hubieras estado en ese momento. Y para felicitar el estudio, se consideran ambos milagros por separado. Cristo reembarca en el otro lado del mar de Tiberíades, ¿sí? Y debe ser en Cafarnaúm, ¿sí? Mateo y Marcos dicen que allí se le reunió una gran muchedumbre. Y al desembarcar, y cuando aún él estaba junto al mar, llegó uno de los jefes de la sinagoga. La fórmula usada debe de indicar genéricamente que era uno de los miembros distinguidos de la sinagoga. Su nombre era Jairo, nombre bastante usual en aquella época, y llegándose a Cristo, se postra ante él e insistentemente le rogaba que fuera a su casa y que impusiera sus manos sobre su hija única de 12 años, que se estaba muriendo, para que la curara. Pongamos un poquito de atención a esta petición. Si Jairo ruega a Cristo que para curar a su hija vaya a su casa y le imponga sus manos, esto nos indica que Jairo tenía un conocimiento imperfecto del poder de Cristo, pues no pensaba en una curación a distancia, lo que contrasta con la fe del centurión de Cafarnaúm, del que Mateo nos había hablado en el capítulo 8, cuando dice: no es necesario que vayas, una palabra tuya bastará para sanar a mi esclavo, ¿verdad? Pero en cambio, al pedirle que imponga sobre ella sus manos, no era otra cosa que evocar el rito tradicional de curaciones milagrosas que se leen en Segunda de Reyes, y que también usaba Cristo. Y aún estaba rogándole que curara a su hija cuando vinieron de su casa a comunicarle la muerte de la niña, y le pedían que no molestara más al maestro. Esto era la fe imperfecta, que pensaba que se requería la presencia física para la curación. Y es lo mismo que hizo exclamar a Marta, la hermana de Lázaro, después de la muerte de su hermano, dirigiéndose a Cristo y diciéndole: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La prueba le resultaba especialmente dura a Jairo, cuando acababa de presenciar la curación de la hemorroísa. Pero Cristo, al oír esto, solo le recomienda que tenga fe. Era esta la que iba a crear el clima en que él ejercía las curaciones, y que por faltar tantas veces no realizó milagros y vino a su casa. Pero no permitió que le siguieran nadie de la turba que lo rodeaba, más que 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que aparecen también como privilegiados testigos de la transfiguración y Getsemaní. Y al llegar a la casa mortuoria se encontraron ya con todo el rito de plañideras a sueldo, y por eso les dice que no es necesario porque la niña no ha muerto, la niña duerme. Igual que como anunció la muerte de Lázaro, y sabiendo aquellos mercenarios fúnebres la realidad de la muerte de la niña, se ríen de Cristo. Pero dormía, porque él precisamente venía a despertarla, igual que hizo con Lázaro. La curación de la hemorroísa viene entrelazada con la petición de Jairo. Es una mujer que padecía ya 12 años, flujo de sangre, y Marta nos dice que había sufrido grandemente de muchos médicos y gastado toda su hacienda sin provecho alguno. Antes, peor, ¿verdad? Iba de mal en peor. Y no solo por la inutilidad de aquellos remedios, sino en parte causados por los mismos médicos.
que habiendo oído la fama taumatúrgica de Cristo, apeló desesperada ya de médicos al recurso de él, y solo pensó en tocar su vestido, porque ella creía que con eso se curaría. Y el hecho de que pretende llegar por detrás de Cristo era debido a lo que comentamos al principio del tipo de impureza legal que significaba su enfermedad, y aprovechando la multitud, se mezcló y tocó con fe el vestido del Señor, y al punto se hizo su curación. Y Cristo se vuelve preguntando, ¿quién la ha tocado? Porque ha sentido que de mí salió virtud. Y miraba en torno suyo como queriendo descubrir quién había sido. Y si Cristo ahora sí no es por ignorancia, sino por elevar y confirmar la fe de aquella mujer, haciéndole ver que no fue la curación por un contacto supersticioso, sino por efecto de la fe, y también para hacer que sus obras, ¿sí?, que es su obra de glorificación del Padre, iluminen a todos. Y la mujer se postró ante él y le confesó lo mismo que ante todo el pueblo, la causa porque había obrado así y la curación que instantáneamente había logrado. Las condiciones morales de la economía ordinaria del milagro están puestas aquí de relieve: la fe de la mujer y la voluntad de Cristo. Además, la fe se perfecciona por la confesión de la misma hemorroísa, y el poder milagroso de Cristo aparece confirmando por su decisión y de una manera definitiva. El que Cristo no prohíba aquí la divulgación del milagro se explica por la misma naturaleza oculta de la enfermedad. Esto es todo el contexto del pasaje. Entonces vayamos ahora con Jorge para continuar con el segundo punto de nuestra lectura orante, que es la meditación. Jorge. Gracias, Fabián. Pues la verdad es que sí, como dijiste, está un poquito extenso, pero no deja de resultar harto interesante todo esto que nos acabas de decir, porque nos pone en una visión de conjunto de toda la escena y nos hace pues ubicarnos perfectamente. Me han encantado dos cosas que dijiste. Una, pregúntate tú cómo estás en este pasaje, cómo apareces tú en este pasaje, qué actitud tomarías. Y la otra que dijiste, que también me gustó mucho, es sitúate dentro de la pericopa, ¿no? Vas caminando con Jesús ahí, y yo creo que esto nos ayuda a interiorizarnos en la lectura y nos prepara para este precisamente segundo paso, que es ¿qué me dice a mí todo esto que acabamos de escuchar de Fabián? ¿Qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros? Porque este ejercicio, bueno, lo estamos haciendo en conjunto. Bueno, vamos a meditar un poquito sobre todo esto. Una de las cosas que podemos sacar en claro es la grandeza del ser humano cuando, consciente de su pequeñez y de su indigencia, sabe buscar lo que necesita en aquel que es verdaderamente grande. Y parece paradójico, pero precisamente el reconocer la pequeñez y la indigencia es lo que hace a una persona grande. El corazón mismo de Dios se conmueve a ver la actitud de sus hijos que acuden a Él como verdadero Padre. El que ama y se sabe amado no tiene miedo de pedir y no se reserva nada cuando se trata de dar. Digo, por aquello de que ya nos estemos apuntando de, ay, si no se trata de no tener miedo de pedir, me apunto. Pues sí, nomás que también el que sabe, el que se siente amado por Dios, no se reserva nada al momento de dar. Sí, miren, es bueno pedir, es necesario, sí, pero hay que tener en cuenta que hay maneras de pedir.
Aquí en este pasaje que acabamos de leer tenemos dos ejemplos distintos, dos maneras diferentes de pedir. Conviene que posteriormente vuelva cada uno de ustedes que nos escucha a leer este pasaje despacio para poner atención, toda la atención en estos dos ejemplos. Porque está quien pide como el que cree merecerlo todo. Está también quien en el pedir necesita recibir. Hay también quien pide por intercambio. Y aún más, hay quien pide con la mano en el bolsillo, como si realmente pudiera pagar por los favores de nuestro Dios. Cristo curó a estas dos personas. Bueno, a una la curó y a otra la revivió. Pero Él decidió el momento. Solo necesitó del arrepentimiento sincero, de su sinceridad de corazón y de la total confianza que lleva implícita el abandono total. Esta es una manifestación de la fe que, como bien nos dijo Fabián, es necesaria para que podamos recibir. El que pide y no tiene fe, no recibe, así de sencillo. Estemos pues seguros de que si tomamos la actitud de estos dos personas, de estos dos solicitantes de Dios, con seguridad seremos curados, seremos escuchados. Porque fíjense ustedes, hermanos, Cristo jamás se deja ganar en generosidad. Si le damos uno, Él nos da dos, o nos da según nuestra necesidad. Pero como Él conoce nuestra necesidad mejor que nosotros, termina dándonos más de lo que le pedimos. Ahora, hay veces que, como dijo Katy en la oración, nos toca gozar y otras veces nos toca sufrir. El sufrimiento es necesario para el crecimiento y el fortalecimiento del espíritu. Los fracasos nos hacen crecer porque se aprende de ellos. Bueno, se puede aprender. Hay quien no aprende y se la pasa quejándose nomás, y eso no lo lleva a ningún lado. Claro que también están los que se rajan, ¿verdad? Y tiran la toalla. Pero entonces sí que quedamos a merced de los bamboleos de la vida, en una barca sin ninguna dirección. Es la situación ideal para que entren en nuestra alma la angustia, la desesperación, el temor, la amargura, la ira, acompañada de sus otros 6 hermanos y hermanas que son los pecados capitales. ¿Acaso vemos en la mujer de la que, fíjense ustedes, un detallito, no se nos dice su nombre, ni falta que hace, dijo el padre Solís, o en Jairo, alguna de estas pasiones, de estas actitudes que les acabo de nombrar? Claro que no. Este es un buen tema de reflexión. Ahí te lo dejo de tarea, sacar una lista de las actitudes de estos dos personajes, de Jairo y de la hemorroísa. El Señor me invita no tanto a pedir nada más, sino a poner mis necesidades en sus manos. Una característica de la mujer que me encanta es el esfuerzo por acercarse. Se convenció de que tenía que tocarlo, y pese a todos los riesgos y peligros, llevó a cabo su plan, se acercó a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, como muchos de ese tiempo, solo lo vemos de lejitos? No nos acercamos a Él. No quiero saber más de Él, me dijo alguien en alguna ocasión, porque no quiero más compromisos. ¿Cómo la ven? Hay una condición aquí que conviene apuntar. Para pedirle algo al Señor, hay que acercarse a Él. No. Aquí las palomas mensajeras, las cartas, los WhatsApp y los correos electrónicos no funcionan. Acercarse no quiere decir nada más llevar 10 veladoras al templo o ir a misa los domingos. Eso es verlo de lejitos. Acercarse es reservarle unos 10 a 30 minutos diarios de oración o reflexión o lectura reflexiva o una combinación de todo esto, pero diario. De otra forma, no nos podremos acercar lo suficiente como para tocar su manto. Otra condición es que no importa
cuán lejos nos parezca que está. Hay que salir a buscarlo. Dejo mi comodidad, mi casa, mi salón parroquial, mis pasatiempos y recorrer las distancias que haya que recorrer para encontrarlo. Y como siempre, pues viene la pregunta interesante en esto de la meditación. Cada uno de nosotros preguntémonos, ¿en dónde aparezco yo en esta perícopa? Que es parte también de lo que nos decía Fabián. ¿En dónde aparezco yo? ¿Soy de los que tope donde tope, no importa, se acercan a Jesús, aunque sea para tocar su manto? ¿O soy de los que no caminan más de 2 cuadras para encontrarme con Jesús, porque me canso? ¿O soy de los que tienen fe y confianza en el Señor? ¿O soy acaso de los que se burlan de Él? Quizás soy de los que no pueden identificar a quienes tienen una verdadera necesidad y los confundo entre la multitud, como toda esa gente que ni cuenta se dio de la mujer enferma y pues pasó como una más de la bola. ¿O soy de los que suplican insistentemente? Me llamó la atención esa palabra, insistentemente. ¿O soy de los que pido una vez y si no me dan, me cambio de iglesia o dejo de creer en la que estoy? Y finalmente, ¿qué tanto me he acercado a Jesús? Porque luego ahí, en la respuesta a esta pregunta podemos encontrar, con razón, nos van a caer unos 3, 4 20 por ahí. Ahí se las dejo para reflexión. O todos los 20. Ya no son 20. Todos los 20. Son los pesos ya completos, ya no es el 20. No. Cayeron muy fuerte. Pues desde que empezaste con la primera preguntita que soltaste ahorita, ya al final de tu tema, Jorge, ¿en dónde me encuentro yo? ¿En dónde aparezco yo en esta película? Y me llamó mucho la atención ese que dices, seré de aquellos que se confunden entre la multitud, de esos que llegó aquella mujer y tocó a Jesús, pero estos ni cuenta se dieron que la mujer tocó a Jesús, ni cuenta se dieron que hubo un milagro, ni cuenta se dieron de nada, pero Jesús estaba con ellos. Y ni cuenta nos damos, y cuántas veces Dios está con nosotros y está manifestando su amor en lo que pasa en nuestra vida, y ni cuenta me doy. Fíjate, Luis, fíjate la pregunta de los discípulos, ¿no? O sea, Señor, pues te están apachurrando por todos lados y preguntas quién te tocó. ¿Cómo? O sea, nunca identificaron a la hemorroísa, nunca. ¿De qué me hablas, Señor? No te entiendo. ¿Cómo? A ver, aquellos andaban en las nubes, en otra cosa. Sí, está tremendo esto. Y fíjate qué manera tan sutil nos cacheteó a todos Jesús en ese momento. Cuando dice, ¿quién me tocó? Era para poder hacer público el milagro y que todo el mundo entendiera. Y aún así, seguimos sin entender. Pues a ti te pareció una manera sutil, a mí me estrujó. Te cacheteó sutilmente. Híjole. Cachetada con guante blanco, diría mi abuelita. ¿Verdad? Sí. Pues sí, es así como también la pregunta que a mí también me cacheteó fue esa de si no, que si le suplicamos, pero si no nos da, mejor nos vamos. O sea, aparte de ser borreguitos, si no encuentro, si tú no me das lo que yo necesito, Señor, ahí te ves. O sea, creo que es una de las actitudes que también nos tenemos que cuestionar mucho en ese punto de decir, me das como si fuera un cambalache, tú me das, yo te doy, si no me das, pues ahí nos vemos. O sea, eso fue lo que yo siento, y la falta de compromiso, o sea, seguirla a Dios, sabemos, decíamos en la oración, pues a veces nos va a tocar sufrir también con Él, por Él y como Él, y a veces eso le sacamos la vuelta. ¿Para qué nos comprometemos? Si a Jesús lo crucificaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Mejor nos retiramos
Siempre he pensado eso, la falta de compromiso es lo que más nos limita a acercarnos y a estar siempre de lejitos, como dice ahorita Jorge. Muchos creemos que Dios está a nuestra disposición. Y es malo si no nos cumple lo que queremos. Exacto. Y eso nos indica que es necesario crecer en nuestra madurez humana y en nuestra fe. Las dos cosas, porque todos caemos en eso de alguna manera, en alguna ocasión. En algún momento caemos en eso y esa es la parte interesante que tenemos que reflexionar. Pero bueno, vamos a dejar aquí la reflexión y vamos a conectarnos al siguiente paso. Tercer paso. ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué le respondo yo a este mensaje que el Señor me da? Vamos con Luis Romero. Gracias, Jorge. Pues sí, aquí es donde entra el diálogo y entra el alma a ponerse a platicar con el Señor. Ya lo escuché, porque es el que dice, es la lección, es la primera parte. Ya lo medité, ya lo repasé, ya le di vueltas y ahora sí ha llegado a mi corazón todo esto que me dice el Señor y ahora respondo. Cerrando la puerta a todo lo demás, abriendo el corazón a Dios, damos una respuesta y decimos, Señor, dame una fe viva el día de hoy. Esto que me has dicho me hace pensar verdaderamente, me hace reflexionar en no solo quién soy, sino cómo me comporto ante ti, cómo me comporto ante la vida, cómo me comporto ante las realidades y los eventos en este mundo. ¿Qué actitudes tengo en la vida? ¿En dónde estoy en ese caminar contigo, en el que me agrada saber que soy tuyo y saber que voy en tu camino, o al menos eso creo? ¿Qué actitudes tomo para pedir, para recibir, para dar? ¿Qué actitudes tomo si me estoy dando cuenta de tu presencia en mi vida y tus manifestaciones de amor en mi vida, o ni cuenta me doy de ellos? Abro mi corazón a ti y te ruego que vengas pues a mi casa, así como aquel hombre, jefe de la sinagoga, él se postró a tus pies y te pidió y te rogó, te dijo, te ruego que vengas a mi casa hoy, Señor. Mi memoria, entendimiento, mi voluntad, mi corazón, todo mi ser se postra ante ti, se postra ante tu presencia. Me postro ante tu palabra, ante tu evangelio y te ruego, ven a mi casa, ven a mi interior, ven a mi corazón, ven y toma mi alma entera con todas sus potencias, memoria, entendimiento, voluntad, y hazte presente. Ven, Señor bendito, que a veces siento que se mueren mis ilusiones, que a veces siento que se está muriendo mi entusiasmo y mi aliento por la vida. Ven y sé tú quien renace todo en mí, quien hace que renazca todo esto de esa manera tan maravillosa y que solo tú lo haces con tu Espíritu Santo. Ven, Señor bendito, porque las cosas no andan bien dentro de mi ser. He buscado soluciones en otros lados. He andado como esa mujer que fue con médicos aquí, médicos allá, y lo mío puede ser de enfermedades, o puede ser de problemas económicos, o puede ser problemas emocionales, o puede ser todo lo que traigo, que tú lo conoces bien, y he buscado soluciones que no son soluciones reales, que no son soluciones legítimas. Hoy, Señor, me postro ante tu presencia, te ruego, entra en mí, ya no quiero soluciones vanas, te busco a ti, porque te creo a ti. Ya no quiero la impureza, como se consideraba en aquellos entonces, que la mujer sangrada ya era impura. Bueno, pues ese es el simbolismo, hoy lo entiendo. Y entonces ya no quiero la impureza en mi alma. Ya no quiero el mal que mi alma genera porque entro en errores, entro en pensamientos indebidos, entro en intenciones indebidas y entro en ánimos de venganzas y entro en rencores y resentimientos. Y ya no quiero esto, Señor, porque me hacen mal.
Ya no quiero el pecado en mi vida. Hoy reconozco que soy pequeño porque soy humano, porque soy una criatura. Y te reconozco a ti como el único que me puede salvar, así como esa mujer hemorroísa que te reconoció a ti como el único que podía sacarla de ese problema que ella tenía y se postró ante ti cuando te reconoció y cuando reconoció ante ti lo que había hecho y lo que había pedido. Hoy, Señor, me abandono en ti. Me abandono en tus manos, me lanzo a los brazos de tu divinísima misericordia y me lanzo, pero con una fe total y una confianza total, a tu divinísimo corazón, a tu tiernísimo corazón. Ahí es donde sé que soy amado y donde recibo todo tu amor y quiero entregarte todo mi amor. Acudo a ti sincero, habiendo echado fuera mis vicios, habiendo echado fuera mis malas emociones y mis malas actitudes y mis pasiones desordenadas. Ya quiero madurar, Señor, en mi fe. Quiero madurar en mi confianza en ti. Quiero madurar mi amor por ti y no andar con tonterías de que si no me cumples esto me voy a otro lado. Porque tu amor me sostiene. Que me sostenga siempre. Quiero, como ese hombre Jairo, seguirte a ti, a pesar de que por un oído alguien le decía, ya murió tu hija, ya no tiene remedio. Por el otro oído tú le hablabas y le decías, no tengas miedo, confía en mí, ten confianza, ten fe. A esa voz quiero oír, Señor, quiero oírte a ti, quiero oír tu voz. Para acompañarte y que me acompañes en este camino que lleva a ese destino que es a casa. En este caminar que me lleva a esa nueva ciudad, a esa nueva Jerusalén, a ese hogar celestial que busco. Y quiero, Señor, también que llegues a mi casa para que también estés con mi familia. Y entonces cambie tu presencia todo. Y sea yo un representante de tu amor. Que pueda cambiar mi corazón y convertirme para ser digno de una migajita de tu amor. Con solo tocar el fleco de tu manto, todo en mi ser sanará. Con que tú seas quien dice una sola palabra y un solo mensaje y me digas, levántate, a ti te lo digo, Señor, que se levante mi alma y todo cambiará. Te creo a ti, confío en ti y te amo a ti. Y espero en ti. Así como esos dos personajes, quiero ser postrado ante ti, creerte, sabiendo que abres el cielo para un alma que se acerca a ti, humilde, sencilla, necesitada de tu amor. Y entonces abres las puertas del cielo y llenas de bendiciones esa alma. Sé que me estás llenando de amor y de bendiciones a mí. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias porque estás cumpliendo tu palabra. Y así como dice Marcos mismo, ustedes cuando oren, levántense dando gracias porque todo lo que han pedido ha sido dado. Y hoy, Señor, sé que me has dado mucho más de lo que he pedido. Y te doy gracias. Te amo con todo mi corazón. Amén. 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 Bueno, pues ya dispongámonos a seguir con el cuarto paso. Sigamos con este momento, con este ambiente de oración. Sigamos con el cuarto paso, que es la contemplación y la acción. Bueno, hermanos, ya escuchamos y leímos la palabra de Dios. Ya la meditamos y la acabamos de orar. Ahora vayamos a la contemplación y a la acción. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer para responderle a Dios? ¿Cuál es nuestra acción a seguir?
tengamos la fe de Jairo y la astucia de la mujer con flujo para acercarnos a Dios, a Jesús, y no ser solo espectadores. Por eso, el Evangelio de hoy nos presenta a 2 enfermos que acuden al médico para pedir que los cure de sus verdaderas enfermedades. Como ellos, primero, identifiquemos qué nos pasa, qué nos duele, qué molestia siento, pues siempre tenemos alguna molestia. Podemos padecer un cáncer de la inmoralidad o una pulmonía del enfado que nos hace reñir con todo el mundo. Todo el mundo está mal menos yo. ¿No nos estará pidiendo Cristo lo mismo a nosotros? Una vez localizado nuestro mal, lo siguiente es acudir al médico, a la iglesia, al sacerdote, para que sane la dolencia del alma. Así que con esto, hermanos, les sugiero que busquemos un espacio en nuestra vida durante esta semana para reflexionar las siguientes preguntas respecto a cómo vemos todo esto. La fe es una gracia, es un don que el Señor nos da. ¿Qué puedo hacer para que mi fe en el Señor crezca, madure y así fructifique en buenas obras? ¿Soy consciente de las enfermedades espirituales y físicas que tengo para acercarme a Jesús, para que Él me sane? ¿Busco a Jesús con sinceridad como lo hizo el jefe de la sinagoga o solo lo busco por interés? ¿Tengo fe como la mujer que fue curada por Jesús o dudo en las adversidades? ¿Creo en el valor del sacramento de la reconciliación o solo voy como requisito a confesarme? Siguiendo el mensaje del texto, ¿cuál es la acción concreta que me invita a realizar? Tremenda, Katy, tremenda. No, a mí me cachiporreaste con la primera. No, es así. ¿Qué puedo hacer para que mi fe en el Señor crezca, madure y así fructifique en buenas obras? Verás que a veces sí se me llega a pasar por la cabeza la idea de que dije, ya tengo una fe más o menos, ahí la llevo. Yo creo que con eso es suficiente. Voy bien. Vas bien, Jorge, vas bien. No, pero de veras que sí llega a pasar eso, sí llega a suceder y a veces las obras no son suficientes. Hace poco me decía un sacerdote, el compromiso con Cristo es hasta el final. Y a veces uno tiene la tentación de decir, no, yo ya hice suficiente, hasta aquí. Y voltea uno a la cruz y dice, ¿cómo puedo decir hasta aquí si Él se fue hasta allá? Entonces, sí, hay que seguir haciendo algo para que la fe crezca, para que la fe siga madurando y siga dando obras. Me dijo el padre César el otro día, o platicaba yo con el padre César el otro día sobre una frase también que decía, Señor, dame trabajo hasta el final de mi vida y dame vida para terminar mi trabajo. Es una misión, no es una tarea, es una misión. Y creo que es un buen punto de reflexión. ¿Qué más tengo que hacer? Y creo que estos acercamientos con el Señor, estas pláticas, sirven de mucho para contestar esa pregunta. Volvemos a cómo me pega a mí lo de Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Sí, me encantó ahorita una expresión que hizo lo que dijo Katy. Resulta que todo el mundo está mal menos yo. así vemos las cosas. Y nos debe de ayudar esto, pues, otra vez a reflexionar, a poner los pies en la tierra.
y llegar a esa pregunta, ¿acaso busco a Dios por interés? O sea, incluso entonces quiere decir que Dios está mal. Yo estoy bien. ¿Busco a Dios por interés? ¿Qué busco cuando busco al Señor? Pues hay que hacernos esta serie de preguntas que nos comenta por aquí Katy, sobre todo con ese propósito, fortalecer y madurar nuestra fe. Hacia allá es a donde debemos de ir nosotros, los cristianos, los católicos, los que buscamos seguir a Cristo. Sí, y la última también, ¿no? ¿Cuál es la acción concreta que te invita a realizar esta reflexión? O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, yo creí que me iba a escapar de esa. No, esa es la puntilla, mi estimado. Nadie se escapa. Para llegar a la conclusión de que no, el mundo está mal, tenemos algo nosotros, hay que cambiar, hay que acercarnos, ahí es donde entra la acción. Aquí me llamó mucho la atención el reconocer qué enfermedades tengo, tanto espirituales como físicas, y acercarnos a Él, acercarnos a Jesús, para ahora sí que saber cuál es la acción concreta que tengo que hacer para ir directamente a la enfermedad y no echarle la culpa a los demás de todo. Así es. Bueno, pues hay material suficiente para echarnos una buena reflexión esta semana. Hermanos queridos, nos vamos, no dejen de ser ángeles de Radio Guadalupana, ayúdenos con sus oraciones, con sus donativos y pasando la voz. Aste también ha sido orador de la liturgia de las horas, es uno de los actos litúrgicos de nuestra iglesia y nos ayuda a profundizar en esta relación, en estos diálogos con Dios. Si quieres recibirla por audio, solicita tu incorporación al grupo de WhatsApp de este tema al 656-167-3077. Puedes invitar a toda la gente que gustes. Les recordamos también que a partir del 5 de julio estarán abiertas las inscripciones para el siguiente ciclo escolar. Si has sentido el deseo de inscribirte, pero no puedes salir de tu casa, caramba, pues aprovecha ahorita que estamos dando las clases en forma virtual para que las puedas tomar desde donde estés. Llámanos o escríbenos y con gusto tramitaremos tu inscripción. Puedes llamarnos al 656-176-6890, al 656-167-3077. Puedes buscarnos en Facebook o en nuestra página web www.biblico.mx. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información compartida haya sido de utilidad y que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.